Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. Le pregunté anoche, señor ministro, y me quedé esperando la respuesta. Keynes, que es un maestro, propuso primero no impuestos para estimular demanda. Y al final propuso sí impuestos para aumentar, digamos, ingresos al Estado. Finalmente ustedes más impuestos, menos impuestos y más impuestos. A ver, un Estado debe financiarse de alguna manera. Y la mejor forma de financiarse son los impuestos, que además generan un sentido de pertenencia al país, al territorio. Keynes defendió obviamente los impuestos. Al final. Sí, pero eso significa de qué puede vivir el Estado, y es o de impuestos o de créditos. Si es con crédito, la pregunta que sale inmediatamente, ¿y con qué lo va a pagar? ¿Con qué va a pagar el crédito? Sí. Tiene que tener un recurso cierto. Ese recurso cierto son los impuestos. Entonces, el gran interrogante es cómo funciona mejor el mecanismo tributario en el mundo. Y hoy con que uno se encuentra es que los países de la OCDE, por ejemplo, tienen una situación en la cual el tamaño del Estado promedio está alrededor del 35% del PIB. El de Colombia es muy bajo. Es 25 en el gasto y 20 en el ingreso. Entonces, el interrogante es, ¿y cómo hacemos para hacer más eficiente el Estado y financiarlo mejor? Entonces, lo que lo proponen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID y otros organismos es organice mejor el sistema tributario y garantice su mejor recaudo. Y normalmente hay misiones en el mundo que van y visitan los países y hacen propuestas. A Colombia han venido muchas misiones y le han hecho propuestas de cómo mejorar su situación tributaria. Y nos han dicho, Colombia tiene un bajo nivel de tributación. Colombia solo está recibiendo alrededor de un 20% en tributos y podría recibir el 24% o el 25%. Es decir, nos falta espacio. ¿Cómo hacerlo? Eso es algo que hay que irlo construyendo. La reforma que se aprobó permite empezar a mejorar las cargas y a distribuirlas. Pero habrá que hacer otras de aquí a 10 años y más tiempo para que esto se vaya ordenando. Que ojalá sea en el próximo gobierno. El objetivo es que en algún momento se equilibren las cargas entre personas naturales pero eso falta y personas mucho tiempo para hacerlo. Falta mucho. Pero es que estamos desacostumbrados. Sí. Ahora, ministro, digamos, el afán que se nota en usted de buscar ese equilibrio se advierte con el altísimo reajuste en el precio de la gasolina ayer, de una vez 600 pesos. ¿Hasta cuándo y cuánto va a seguir subiendo la gasolina? Ya ustedes nos han hecho una pregunta, no me la ha hecho usted hoy. ¿Vamos a mantener la regla fiscal? Y el mejor mensaje que podemos decir de que sí vamos a mantener la regla fiscal es que vamos a ajustar el enorme déficit que tenemos en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Recibimos como herencia un déficit de 36 billones de pesos. Billón. Eso es 2 veces la reforma tributaria. Si vamos a obtener 20 billones, usted ya tendría aquí 2 veces, casi 2 veces esa reforma. O sea, que tendríamos que hacer más reformas para pagar esto. Y eso es una discusión que tenemos que dar con profundidad. Entonces me dicen, mantengamos la regla fiscal. Y los organismos internacionales me dicen, el mejor sentido de estabilidad está ahí. Bueno, eso presiona y obliga a que aumentemos el precio de los combustibles y que los nivelemos con el precio internacional. ¿Cuál es el desfase? En gasolina premium, hace rato está nivelada. La gasolina premium nunca recibió subsidio y por eso está por encima de 18.000 pesos. ¿Y no va a subir? No, va a subir lo normal dependiendo del precio internacional. Sí. Eso es libre, ya está libre mercado hace rato. ¿Y la corriente? La corriente tiene un desfase que hace que al precio internacional hoy deberíamos estar alrededor de 16.000 pesos y solo estamos en 12, es decir, tenemos un desfase de 4.000 pesos. ¿Hay que llegar a 16.000? Hay que llegar a 16.000 en unos meses. Entonces, el horizonte ¿En unos meses? Sí, el horizonte. O lo hacemos
Si reduzco el tiempo, lo puedo hacer hasta que termine este año. Si le bajo el incremento, me va hasta el año 24. Y lo mismo tengo que mirarlo con el ACPM. El ACPM no lo estamos tocando. Él dice, no. Él dice por el transporte de carga, ¿no? Porque es transporte de carga y transporte de pasajeros. Ahora, ministro, a propósito de lo que usted dice, que vendrá un aumento dolorosísimo en el precio de la gasolina y las demás dificultades que usted encuentra, en el país de Madrid, el presidente Petro, al referirse, digamos, al gobierno que encontró, dijo en este reportaje que el cambio que él prometió no va a ser tan fácil como lo esperaba. Él dice textualmente, señor ministro, el cambio es más difícil de lo que pensábamos. ¿Cómo es eso? Que nosotros recibimos ese déficit del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible. Eso tiene varios impactos. Primer impacto, que si no le pagamos a Ecopetrol ese déficit, Ecopetrol puede quedar en déficit si no le pagamos ese fondo del FEPEC, porque finalmente esa deuda es con Ecopetrol. Ecopetrol tiene excedentes, lo podemos cruzar, pero quedamos entonces que Ecopetrol no le puede entregar al Estado los ingresos que normalmente le entrega. Entonces quedamos desfinanciados por uno o por otro lado. Y cuando tenemos que pagar eso por ahí, resulta que no podemos dar política social. Es decir, no podemos entregar más recursos en familias en acción o ingresos solidarios, los programas que venían de atrás, porque nos toca sacar de la plata del Estado para pagar ese hueco. Todo lo que dediquemos a pagar ese hueco es menos plata para subsidios de vivienda o para subsidios de alimentación o para subsidios de transporte. Mire, señor ministro, como usted también lo sabe, Estados Unidos está afrontando una situación económica sumamente difícil y algunos analistas han previsto default, es decir, no va a tener con qué pagar la deuda. ¿A quién le deben Estados Unidos? ¿A Japón, a China y al sistema financiero internacional? Ahí están los tres grandes acreedores. ¿Qué pasaría en Colombia si, como dicen algunos analistas, Estados Unidos entra en default, es decir, en quiebra? El problema mayor que tenemos en Colombia es que nuestro socio comercial y nuestro socio político más importante es Estados Unidos. Sí. Y en el momento en que entre en quiebra, empezaremos seguramente a ver que no nos van a comprar bienes. Entonces, no le vamos a poder exportar a ellos y vamos a reducir nuestros ingresos. Como no lo vamos a poder comprar, tampoco podremos hacer importaciones. Entonces tendremos que empezar a mirar al resto del mundo. Y hoy el resto del mundo es China. Lo que hoy tiene el mundo realmente es un problema de equilibrio de fuerzas entre China y Estados Unidos. Para Colombia sería catastrófico que Estados Unidos entrara en quiebra. Por supuesto, porque si empieza a tener dificultades para abastecerse en compras internacionales, no nos va a comprar a nosotros. Y la pregunta es, ¿nosotros les vendemos productos esenciales? Entonces, la respuesta es, el café se considera un bonito producto, pero no es esencial. Sí. En un default, seguramente empieza también a perder capacidad productiva de Estados Unidos, entonces ya no va a necesitar el mismo abastecimiento. Pues la gran dificultad es que podríamos llegar a la crisis del 1930. No, mejor dicho, no hablemos de pesadillas, ministro. Exactamente. ¿Qué sería eso si Estados Unidos lo sufre? Ministro, el dólar, ¿a qué se debe tanta oscilación del dólar? El dólar oscila por diferentes razones, tasa de interés, los precios de los combustibles, el déficit en cuenta corriente, ese tipo de comportamientos son distintas opciones con las cuales el dólar oscila. Si nosotros seguimos teniendo un déficit de cuenta corriente alto, lo que significa es que estamos pidiendo más plata para comprar en el resto del mundo que la que recibimos del resto del mundo. Y eso solo lo podemos compensar con inversiones que vengan del resto del mundo. Ahí es donde tenemos las dificultades
y el dólar empieza a subir. La tasa de interés, la tendencia en el último año y medio en el mundo es que las tasas subieron en todas partes. La Fed acaba de volver a subir. Sí. En Colombia estamos en el mismo debate. El Banco de la República subió a 13.25. Sí. Estamos más o menos al mismo nivel que con la inflación. Sí. Pero la perspectiva en este momento es preguntar con el banco, ¿va a seguir subiendo o ya llegamos al límite para empezar a pensar en bajar? ¿Y usted qué espera? Yo espero que con las cifras de inflación el Banco de la República vuelva a evaluar, porque si ya estamos prácticamente nivelados, no tiene sentido seguir subiendo. Lo que tiene sentido es dejar un espacio para comenzar a bajar en el segundo semestre. Pero le quiero recordar algo. En la reunión de mayo, la Junta del Banco no toca tasas. Hay reuniones de la Junta en donde se tocan tasas y otras donde no se toca. En la agenda de mayo no está. Eso O sea, se vuelve a mirar Eso en ya es un junio. anuncio de alivio. Sí, señor. Se vuelve a mirar en Y junio. podría ser el comienzo del descenso de la tasa. Podría. En la práctica, en la Junta de junio es donde se va a sopesar. Y Mayo no. mayo no, porque no ¿Y se va a junio discutir. podría venir? Junio sí, y puede que en junio quede parejo, que no se mueva, pero que ya muestre la tendencia hacia adelante para que al final del año baje. Uno que esperaría que la inflación de este año está proyectada que puede terminar entre 8 y 9.5. Son distintas versiones. Pongámosle que sea el 9.5. La inflación de este año. Sí, proyectada. Eso significa que en ese momento, si el banco no baja tasas, tendríamos un diferencial de casi 4 puntos. A favor. A favor. Con respecto a lo que venía. Sí, pero lo que necesita es, porque ya está bajando la inflación, es volver a bajar. ¿Para qué? Para dinamizar la producción. Sobre este tema, señor ministro, y también volviendo un poco a Keynes y al expresidente Uribe, él también es partidario de lo que le voy a preguntar. Lo ha dicho además públicamente. ¿A usted le gusta subir salarios? ¿Cuál es, señor ministro, su tesis o su teoría sobre el aumento de salarios? El aumento de salarios debe ser adecuado y justo con las coyunturas económicas. Por ley, en Colombia, por decisión de la Corte Constitucional, el incremento salarial no puede estar por debajo de la inflación. Más un punto de producción. Más productividad. Sí. Y cualquier otra cosa adicional es una decisión política. El año pasado subió mejor dicho, subió más que la inflación y más que el punto de producción, que El de año productividad. El año pasado subió a 16 con una inflación de 13.2. ¿Eso podría seguir ocurriendo? Nosotros tenemos que seguir examinando en qué medida esto ha fortalecido la capacidad de demanda de los ciudadanos. Pero repito, si nosotros no fortalecemos el aparato productivo, la gente termina teniendo plata que no tiene dónde comprar. Y eso genera inflación. Pues mire, el crecimiento del salario mínimo el año pasado fue el más alto en toda la historia de Colombia. Y este año, señor ministro, hemos tenido la inflación más alta en alimentos en toda la historia de Colombia. ¿Qué iba a hacer usted antes? No exactamente en toda la historia de Colombia. En 1990, antes de la constituyente, la inflación de Colombia era cercana al 30%. La más alta que hemos tenido en el país es de 33%. Después de la Constitución, que se aprobó la independencia y autonomía del Banco de la República, y que es uno de los logros importantes a sostener, la tasa de inflación comenzó a bajar. La recesión de 1998-99 aterrizó la inflación y bajamos casi 9 puntos en un solo año. En lo que va transcurrido del siglo XXI, hemos estado hasta ahora, de esta coyuntura, hemos estado por un dígito y logramos llegar al 3%, que es la meta de largo plazo. El objetivo ahora es volver a controlar la inflación, que no se nos desborde, y que al controlar la inflación, empezar a mirar qué pasa con ella, volvamos
Otra vez proyectarnos hacia la tasa del 3%. A ver, señor ministro, tal vez me confundí cuando hablé de inflación. Hablaba yo concretamente era de la inflación en alimentos. Estamos por encima del 30% el crecimiento de precios en alimentos. Y usted bien lo sabe como amo de casa. De acuerdo. ¿Cómo hacer para que los alimentos no sigan creciendo tan desproporcionadamente en sus precios? En estos momentos vamos a encontrar que la inflación de alimentos ya está bajando. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos. ¿Qué tal Algunos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que Colombia empezó a sentir con la guerra de Ucrania que no tenía fungicidas, fertilizantes ni abonos. Insumos. Y que al no tenerlos, y al encontrarse con un problema de abastecimiento internacional por la crisis de los contenedores, se creó un desabastecimiento de varios bienes que implicó que los productos que se hacían en Colombia empezaran a subir de precio. Voy a poner solo un ejemplo. Los alimentos concentrados para pollos. Ese es un alimento que se produce a partir de maíz. Sí. Y eso es maíz importado. Sí. Por eso la política que estamos planteando es volvamos a producir en Colombia ese maíz. Y tenemos las tierras donde hacerlo. Y la ministra Cecilia ya había identificado sitios. Y la ministra Jennifer va a seguir con la política de dónde están esos sitios y cómo producimos más maíz en Colombia. Pero habría que subsidiarlo. El subsidio finalmente es dependiendo de cuál es la diferencia entre producirlo en Colombia y el precio internacional. ¿Estaría usted dispuesto a crear ese subsidio para evitar la importación y que nosotros volvamos a ser productores de maíz? Somos partidarios de generar un subsidio para que esos abonos y esos fungicidas los podamos tener en mejores condiciones para los productores agropecuarios. Pero el objetivo más allá es volvamos a producir esos abonos y esos fungicidas. Pero eso significa también que los campesinos asimilen técnicas de post cosecha y que ojalá lo ideal es lo hagan en la misma región donde producen, no que los productos salgan de la región como en bruto y que la post cosecha se esté haciendo en Bogotá o la hagan en otra parte del mundo. Señor ministro, el IVA, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué piensa hacer para acelerar la facturación electrónica del IVA? La DIAN está en proceso de modernización tecnológica y ese es el instrumento más importante. Sí. Todavía no he sentado a mirar en qué está la DIAN. Yo llegué hace 3 días. Sí. Pero a ver, lo que queremos propiciar en la DIAN es que efectivamente esa transformación tecnológica permita facilitar con todos los contribuyentes las relaciones más claras y que esto signifique que no solamente sea fácil declarar, sino que la DIAN tenga los instrumentos para identificar y fiscalizar las declaraciones y que además la DIAN pueda hacer el seguimiento de la factura electrónica. El mejor mecanismo para que el IVA no se evada es factura electrónica. Y la idea suya es estimular al 100%. Estimular al 100% la factura electrónica. La factura electrónica, y eso implica plataformas tecnológicas. Eso significa también inversión. Sí, señor. Modernizar la DIAN en ese tema. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Esa es la principal apuesta, porque necesitamos modernizar el papel de la DIAN. Señor ministro, a propósito de inversión de la DIAN, ¿usted proyecta ratificar a todos los funcionarios que dependen de su despacho? Yo primero quiero conocer el trabajo de cada uno. Yo conozco a muchos de los que están allí. ¿DIAN? En la DIAN también conozco. ¿Lo conoce? Ah, sí. ¿Ya está ratificado? No, quiero conocer el trabajo y evaluar, y por lo pronto el único reto que tengo en este momento es que el viceministro técnico que trabajó de la mano del ministro Umaña, que es Gonzalo, renunció antes de que saliera Umaña, de que saliera el ministro Campo, y voy a traer una viceministra. Señor ministro, el presidente de la República en España, a responder una pregunta de un medio de comunicación sobre la reciente crisis, él habló
de que algunos de los ministros retirados le hicieron trampa. Usted presume. Yo los intrígules de esas relaciones no las conozco, pero la percepción que tengo es que el presidente piensa que con él llegaban a un acuerdo y después se hacía otra cosa. Pero el presidente, y temo no equivocarme, mencionó al exministro Ocampo, su antecesor, como alguien que le hizo trampa. Y mencionó además, señor ministro, que lo hizo cuando decidió apoyar a la designación de nuevo gerente general de la Federación de Cafeteros, a la que se le oponía el presidente Petro, y él la apoyó. Sí, hay un desfase con relación a la situación de la Federación Nacional de Cafeteros, y ese entiendo que fue claramente el punto para tomar la decisión. Y públicamente, además. Públicamente. El presidente estaba apoyando a otro candidato que no estaba en la terna. Sí, señor. Para tratar de zanjar la situación, el presidente lo que propuso fue que el día de la asamblea se aplazara mientras yo llegaba y me enteraba de la cosa. Eso ya se dio, y ahora ¿qué nos toca hacer? Ahora nos toca sentarnos con los nuevos dirigentes de la federación y volver a recomponer las relaciones. Y ese es el propósito. A ver, señor ministro, miren, el doctor Germán Mamón, nuevo gerente de la Federación de Cafeteros, en un reportaje del Tiempo el domingo que yo le hice, dijo que le extendía la mano al presidente Petro, que estaba contra él, estaba contra su elección como gerente. ¿Usted está dispuesto a arreglar el problema? Nosotros tenemos que llegar a la federación y volver a plantear las relaciones de trabajo. Para la federación, para el gobierno y para el país es muy importante, por todo lo que representa. Sí, señor. En términos de la cantidad, la magnitud de caficultores que tiene Colombia, pero además en términos de lo que representa por las relaciones con el gobierno. Sí. Y el manejo. Finalmente, la Federación de Cafeteros maneja un parafiscal, y eso significa que a eso hay que darle transparencia. Sí. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos. Mi papel es servir de puente. Es decir, la respuesta a mi pregunta es sí, vamos a trabajar con el nuevo gerente de la federación. Yo voy a servir de puente y crear las condiciones para que trabajemos de puente entre el presidente y... Por supuesto. Ese puente que ofrece usted entre el presidente y el gerente servirá también para que la federación continúe manejando el contrato de manejo del fondo cafetero, porque se vence el año entrante, ¿no? Ese puente significa que revisemos las relaciones con la federación y también evaluemos cómo se está administrando el fondo. Es decir, habrá de parte suya mano extendida al gerente general de la federación. Pero evaluando el manejo del fondo. Se va a reunir con él. Por supuesto. Para arreglar. Para tener mejores relaciones y para que miremos el mecanismo de evaluación para que todo del funcione. fondo. Los dos de acuerdo. De acuerdo. Mi pregunta final, señor ministro. Al asumir usted la cartera de Hacienda, después de los relativamente pocos días que lleva, ¿qué es lo que más le preocupa de la economía nacional? Lo que más me preocupa es que como país estamos viviendo desaceleración económica. La desaceleración no es solo nuestra, viene en todo el mundo, y usted me habló hace un rato del probable default en Estados Unidos. Implica que nosotros pensemos claramente en poner en marcha con los instrumentos que nos da el Plan Nacional de Desarrollo para un programa de reactivación económica, para recuperar sectores como textil, confecciones, para recuperar sectores de medicamentos, para recuperar la agricultura, para ampliar la base de trabajo de la agricultura. Entonces, en el plan de desarrollo está planteado cómo comprar tierras para dedicarlas a la agricultura y que podamos hablar de más de 7 millones de hectáreas. Es decir, señor ministro, punto 1A del nuevo ministro de Hacienda, que es usted, para el futuro, reactivación económica. Reactivación económica. Ojalá lo cumpla, señor ministro. Sí, ese es el propósito, ¿A usted? Porque queremos diversificar la economía. Mire, además le fue muy bien como secretario de Hacienda de Bogotá. Logró además abrir la puerta al crédito internacional para Bogotá. Dejamos a Bogotá con calificación AAA.
Ministro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y muy amable por su presencia. Gracias, Yamid. Buen día. Y cuando considere, regreso con usted. A usted, ministro, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticiero 1. Sí.